Hola, mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica adscrito al sistema de apoyo de Mi Profe 24 horas. Vamos a dar el siguiente tópico: ecuaciones químicas y estequiometría. Resumen. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos los conceptos y metodologías. En la sección 2 vamos a ver las aplicaciones de los conceptos y fundamentos a ejemplos concretos. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Nomenclatura. 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 Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. Sección 1. Revisión de conceptos. Sección 1.1. Reacción química y ecuación química. Reacción química es el proceso en el que las sustancias se unen para transformarse en otras diferentes. Un ejemplo de reacción química se muestra en la foto. El nitrato de plomo es una solución incolora que, al mezclarse con una solución de hidróxido de sodio, se transforma en hidróxido de plomo, que es un precipitado amarillo. Ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Se compone de dos miembros separados por una flecha o también por una igualdad, que indica el sentido en que ocurre la reacción. Los restantes se escriben en el primer miembro y los productos en el segundo. Balance o balanceo de una ecuación química. El principio de conservación de la masa exige que toda ecuación química debe tener igual cantidad de átomos de cada elemento químico tanto en los reactantes como en los productos. Por otro lado, el principio de conservación de la carga exige que toda ecuación química debe tener la misma carga eléctrica, tanto en los reactantes como en los productos. La ecuación en recuadro rojo no está balanceada. La ecuación en recuadro marrón sí está balanceada gracias a los coeficientes en color verde que permiten el balance del número de átomos en ambas partes de la ecuación. La ecuación en recuadro azul es la ecuación balanceada, escrita correctamente, según las normas internacionales de la química. Los coeficientes iguales a 1 en color verde se omiten en las ecuaciones químicas balanceadas. En forma general, vamos a clasificar los distintos tipos de reacciones químicas con el objetivo de asignar una ecuación química a cada una y el procedimiento para su balanceo. A continuación, vamos a estudiar cada una. Reacciones de síntesis o combinación. En estas reacciones, dos o más sustancias simples se combinan para dar un producto más complejo. La ecuación recuadro rojo es un ejemplo de la representación de este tipo de reacciones. El balance de la ecuación comienza al darnos cuenta que esta ecuación genera un único producto, que es el P2O3. Por lo tanto, hay que balancear cada elemento por separado. Se comienza por balancear los elementos que aparecen una sola vez en los reactantes y de último, si fuera el caso, se balancea aquel elemento que aparece en varios compuestos. En este caso, vamos a balancear los elementos fósforo y oxígeno. Se coloca el factor U medio multiplicando a P4 para balancear al P fósforo. Ver ecuación 1. Finalmente se coloca el factor 3 medios multiplicando a O2 para balancear el O oxígeno. Ver ecuación 2. Por lo tanto, hemos balanceado la ecuación. Reacciones de descomposición. Un compuesto se transforma por la acción del calor o de la electricidad en dos o más compuestos. La ecuación recuadro rojo es un ejemplo de la representación de este tipo de reacciones. El balance de la ecuación comienza al darnos cuenta
que la fuente de los productos es únicamente la descomposición del nitrato de plomo. Por lo tanto, hay que balancear cada elemento por separado. Se comienza por balancear los elementos que aparecen una sola vez en los productos y de último se balancea aquel elemento que aparece en varios compuestos. En este caso vamos a empezar a balancear los elementos plomo y nitrógeno y de último balanceamos el elemento oxígeno. Se coloca el factor 1 multiplicando a PbO para balancear el plomo, ver ecuación 1. Se coloca el factor 2 multiplicando a NO2 para balancear el nitrógeno, ver ecuación 2. Finalmente, del lado izquierdo de la ecuación 2 hay 6 oxígenos y del lado derecho de la ecuación 2 hay 7 oxígenos. Si multiplicamos por un medio el O2, entonces tenemos la ecuación 3 ya balanceada. Reacciones de desplazamiento simple. Un elemento más activo reemplaza a otro menos activo en un compuesto. La ecuación recuadro rojo es un ejemplo de la representación de este tipo de reacciones. Para este tipo de ecuaciones hay que balancear cada elemento por separado. En esta ecuación ya están balanceados los elementos cobre y plata. Sin embargo, el NO3 no está balanceado. Por lo tanto, hay que balancear el NO3. Se coloca el factor 2 multiplicando a AgNO3 para balancear el NO3. Ver ecuación 1. Esto altera el balance del Ag. Se coloca el factor 2 multiplicando a Ag para balancear el Ag. Ver ecuación 2. Finalmente, tenemos la ecuación ya balanceada. Reacciones de desplazamiento doble son particularmente comunes para reacciones iónicas en solución. Se intercambian átomos o grupos atómicos para dar una sal insoluble. La ecuación en recuadro rojo es un ejemplo de la representación de este tipo de reacciones. Nótese que precipita PbI2 en color amarillo, yoduro de plomo. Para este tipo de ecuaciones hay que balancear cada elemento por separado, pero no se toca el PbI2, ya que hay dos elementos en una misma molécula y lo mejor, si se puede, es no colocar coeficientes delante de este tipo de compuestos, ya que se hace muy complicado su balance. En esta ecuación el yodo I no está balanceado, por lo tanto hay que balancear el yodo. Se coloca el factor 2 multiplicando a NaI para balancear el yodo I, ver ecuación 1. Esto altera el balance del sodio, Na. Se coloca el factor 2 multiplicando a NaNO3 para balancear el sodio, ver ecuación 2. Finalmente, tenemos la ecuación ya balanceada. Reacciones de neutralización o ácido-base. Cuando reacciona un ácido con una base para formar agua más un compuesto iónico llamado sal. La ecuación en recuadro en rojo es un ejemplo de la representación de este tipo de reacciones. Nótese que se han puesto los colores que se generan cuando se mide el pH usando agentes químicos, en los cuales el rosado es pH ácido, que corresponde al HCl, ácido clorhídrico. El azul es pH básico, que corresponde al CaOH2, hidróxido de calcio. Y el verde corresponde a pH neutro, que corresponde a la sal, es decir, al CaCl2, cloruro de calcio. Para este tipo de ecuaciones hay que balancear respecto a la fuente básica, que son los OH, y la fuente ácida, que son los H, dejando de último el balance de la sal y el agua. Por cada OH se necesita un H para su neutralización, ya que la unión del OH con H genera H2O, agua. En esta ecuación hay un exceso de OH, es decir, hay dos OH del CaOH2 y solo un H del HCl. Por lo tanto, hay que balancear el H. Se coloca el factor 2 multiplicando HCl para balancear el H, ver ecuación 1. Recordando que por cada unión de OH con H da una molécula de agua, entonces al tener dos OHs del CaOH2 más 2H del HCl, se genera 2H2O. Por lo tanto, hay que colocar el factor 2 multiplicando a H2O, agua,
para balancear el agua, ver ecuación 2. Finalmente, tenemos la ecuación ya balanceada. Existen reacciones que son mezclas de procesos. Las reacciones que hemos visto en esta presentación representan un proceso y solo uno. Esto facilita su balanceo. Sin embargo, existen reacciones en donde se producen varios procesos y es la razón por la cual se han desarrollado técnicas especiales para el balanceo de sus respectivas ecuaciones. En el recuadro en rojo se tiene una reacción típica de la química que no clasifica ninguna de las que hemos estudiado. Es una reacción en donde hay varios procesos involucrados. Primero, hay un proceso de desplazamiento simple, ver ecuación 1, donde el cobre desplaza el hidrógeno del HNO3. Segundo, hay un proceso de descomposición del HNO3 en NO, H2 y agua, ver ecuación 2. Tercero, hay un proceso de composición del H2 y O2 para formar el agua, H2O, ver ecuación 3. Y es la razón por la cual no vemos hidrógeno en la reacción recuadro en rojo. Por lo tanto, no podemos balancear la ecuación recuadro rojo usando las técnicas que hemos visto. Este tipo de ecuaciones asociadas a reacciones complejas tipo mezcla se balancean usando la técnica redox que veremos en otro video. Sección 1.3. Relaciones estequiométricas de la ecuación química. Hay dos ideas fundamentales en torno a las ecuaciones químicas que van más allá de la simple representación de las reacciones químicas. La primera es que las ecuaciones químicas, al igual que las fórmulas químicas, son un lenguaje codificado que lo entiende el químico. La segunda es que las ecuaciones químicas, una vez balanceadas, nos permiten establecer relaciones cuantitativas entre los componentes de la misma. Estas relaciones cuantitativas las podemos clasificar como relaciones mol a mol, relaciones mol a volumen y relaciones masa a masa. Estas relaciones se las denominan de manera globalizada como relaciones estequiométricas. Vamos a estudiar cada una de estas relaciones estequiométricas. Relaciones mol a mol. Estas relaciones están asociadas a los coeficientes en color verde de la ecuación recuadro azul. Estos coeficientes permiten el balanceo de la ecuación química. Estos coeficientes se interpretan de la siguiente manera. Un mol de CaCO3 produce un mol de CaO más un mol de CO2. También se interpreta de la siguiente manera. El cociente entre los moles del CaCO3 sobre los moles del CaO es igual a la ecuación 1 de esta lámina. Similarmente, se obtiene la ecuación 2 de esta lámina. En general, el cociente de los moles de cualquier componente de la ecuación química sobre cualquier otro componente de la ecuación química es igual al cociente de los coeficientes del balanceo de la ecuación química. El valor de estas relaciones es enorme, ya que, como en este caso, la reacción en estudio es la base para la producción del cemento a partir del CaO. Por lo tanto, si tenemos la cantidad de moles de CaCO3, entonces podemos calcular la cantidad de CaO y aún más importante es que también podemos calcular la cantidad generada de CO2 y con ello podemos determinar el impacto ambiental de este proceso de producción del CaO. Relaciones mol a volumen. Estas relaciones están asociadas a la conexión que hay entre el volumen de los gases con el número de moles de los mismos. La ecuación 3, la cual se despejó a partir de la ecuación 2, nos permite calcular el número de moles producido a partir de un dado número de moles de CaCO3. Por otro lado, con el valor del número de moles de CO2, se puede calcular el volumen de este gas a P y T dados mediante la ecuación 4 de los gases ideales. Relaciones masa a masa. Estas relaciones están asociadas con el peso molecular de los componentes de la ecuación química. La ecuación química en recuadro en azul se puede interpretar de la siguiente manera. Un peso molecular gramo de CaCO3 genera un peso molecular gramo de CaO y de CO2. También se interpreta de la siguiente manera. El cociente entre la masa de
CO3 sobre la masa del CaO es igual a la ecuación 5 de esta lámina. Nótese que a propósito hemos puesto el producto del factor 1 asociado al coeficiente de la ecuación química por el peso molecular gramo del CaCO3 y del CaO, para recordar que los pesos moleculares deben ser multiplicados por el valor de los coeficientes de la ecuación química. En este caso, el peso molecular gramo del CaCO3 debe ser multiplicado por el coeficiente 1 de la ecuación química y el peso molecular gramo del CaO debe ser multiplicado por el coeficiente 1 de la ecuación química. Este es un buen momento para hablar del factor estequiométrico. Despejando la masa de CaO de la ecuación 1 se obtiene la ecuación 2. La ecuación 2 nos dice que si se multiplica la masa de CaCO3 por el cociente de los pesos moleculares que se muestran en dicha ecuación, se obtiene la masa de CaO. Este resultado se puede generalizar mediante la ecuación 3, la cual establece que la masa de lo que tengo la puedo convertir en la masa que quiero mediante la multiplicación de esta masa por un factor estequiométrico encerrado en recuadro rojo. La ecuación 3 es la regla de oro para realizar cálculos con ecuaciones químicas. En la tabla 1 se han resumido las ecuaciones planteadas en los fundamentos y organizados según los tipos de problemas que se presentan. La primera columna de la tabla 1 están los parámetros que se quieren calcular. La segunda columna en la tabla 1 están los parámetros que se necesitan para resolver el problema. Las fórmulas en verde son las que se deben aplicar para resolver el problema. Nótese que respecto al factor estequiométrico, el índice I está asociado a lo que quiero, mientras que el índice J está asociado a lo que tengo. Supongamos que estamos interesados en la reacción ejemplo que está en esta lámina dentro de la banda azul, debajo de la reacción general, y que queremos calcular la masa de hidrógeno que corresponde al componente C1 mayúscula de la reacción general en color rojo, teniendo como dato la masa del oxígeno que corresponde al componente C2 mayúscula de la reacción general en color verde. Para la resolución de este problema aplica la zona de la tabla 1 marcada en recuadro rojo. Comparando la reacción general con la reacción ejemplo, nos permite asignar el valor de los índices I y J al problema que queremos resolver. En este caso, I igual a 1, J igual a 2. Y donde el índice I ahora está asociado al H2 y el índice J ahora está asociado al O2. En otras palabras, el componente C1 mayúscula es H2, el componente C2 mayúscula es O2. El coeficiente C1 minúscula es 1 y el coeficiente C2 minúscula es 1 medio. Sección 2.1. Ejemplo, problema masa-masa. El objetivo de este ejemplo es calcular la cantidad de clorato que se necesita para generar 1 kilogramo de oxígeno. Este es un buen ejemplo de cálculo estequiométrico tipo masa-masa, es decir, que la entrada está en gramos y el resultado buscado está en gramos también. Ejemplo a continuación. El paso 1 es el balance de la ecuación química. El paso 2 es el cálculo de todos los pesos moleculares. Ejemplo a continuación. Por favor, revisa la lámina. Sección 2.2. Ejemplo. Problema masa-volumen. El objetivo de este ejemplo es calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene al reaccionar 500 gramos de zinc. Este es un ejemplo de cálculo estequiométrico tipo masa-volumen, es decir, que la entrada está en gramos y el resultado buscado está en litros. El procedimiento que se aplica aquí implica calcular primero los moles generados de H2 y después convertir estos moles en litros por medio de la ecuación de los gases ideales. Ejemplo a continuación. El paso 1 es el balance de la ecuación, el paso 2 es el cálculo de todos los pesos moleculares. Ejemplo a continuación. El paso 3 se calculan los moles de hidrógeno. Se aplican las ecuaciones de la lámina 25.
Nótese que el índice 1 está asociado al zinc y el índice 4 está asociado con H2. Ejemplo a continuación. El paso 4 se calcula el volumen de hidrógeno asociado a los moles de hidrógeno calculados en el paso 3. Se aplica la ecuación de los gases ideales. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus estudios y proyectos. Somos la gente de Mi Profe las 24 horas. Buena suerte y éxitos.